vamos a encontrar el dominio de una función. El dominio de la función f de x igual a raíz cuadrada de 10 menos 3x dividido x2 más x menos 6 está conformado por los números x que pertenecen a R, tales que tenemos cuatro opciones A, B, C y D para el dominio de esta función y vamos a escoger entre estas la única opción correcta. La opción A dice que el dominio de la función son los x que pertenecen al intervalo desde 10 tercios hasta más infinito. Cerrado en 10 tercios, cerrado se denota con corchete y eso indica que se incluye ese número en el intervalo. La opción B dice que el dominio son los x que pertenecen desde menos infinito hasta menos 3, abierto el menos 3, abierto se denota con paréntesis y eso indica que no se incluye el extremo de ese intervalo. Unido desde menos 3 hasta 2, abierto en ambos extremos, unido desde 2 hasta más infinito, abierto en 2. El menos infinito y el más infinito siempre se denota con paréntesis, es decir, siempre se considera abierto. La opción C dice que el dominio son los x que pertenecen al intervalo desde menos infinito hasta menos 3, unido desde menos 3 hasta 2, unido desde 2 hasta 10 tercios. La opción D, muy parecida, dice que son los x que pertenecen desde menos infinito hasta menos 3, unido desde menos 3 hasta 2, unido desde 2 hasta 10 tercios. La única diferencia entre C y D es que en C se considera abierto en 10 tercios y en la opción D se considera cerrado aquí en 10 tercios. Para encontrar el dominio de esta función y escoger la opción correcta, vamos a tener en cuenta las siguientes restricciones sobre el dominio de una función. La primera de ellas es que no se permite división entre 0. La segunda es que no se permite raíz par, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, de números negativos. La tercera es que no se permite el logaritmo de números negativos o de 0. En este ejercicio no tenemos logaritmos, pero sí tenemos una raíz y también tenemos un denominador. Entonces vamos a tener en cuenta las dos primeras restricciones. Observemos que en el numerador tenemos la raíz cuadrada de 10 menos 3x. Por tanto, debemos exigir que 10 menos 3x sea mayor o igual que 0, pues para poder aplicarle la raíz cuadrada. Esa es la primera restricción. Entonces, la primera restricción es 10 menos 3x mayor o igual a 0. La segunda restricción tiene que ver con el denominador. La función f de este ejemplo tiene un denominador que es x2 más x menos 6. Entonces debemos exigir que el denominador sea diferente de 0, es decir, debemos averiguar los números x en los cuales ese denominador vale exactamente 0 y eliminarlos, excluirlos del dominio de la función. La segunda restricción va a ser entonces que x2 más x menos 6 debe ser diferente de 0. Vamos a desarrollar entonces este par de restricciones para encontrar el dominio de nuestra función. La primera restricción es una desigualdad con mayor o igual a i. Al lado izquierdo hay un polinomio de grado 1, porque la variable x aquí aparece de grado 1. Es una desigualdad entonces lineal y la vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos primero a pasar el 10 que está positivo, lo vamos a pasar al lado derecho negativo. La desigualdad no cambia de sentido si pasas a sumar o a restar un número. Luego, la idea es dejar a x sola y entonces vamos a dividir en ambos lados entre menos 3, el coeficiente de x que es menos 3, para eliminarlo. Al dividir entre un número negativo en ambos lados, la desigualdad cambia de sentido. Si estaba mayor o igual, queda menor o igual. Podemos entonces cancelar el menos 3 y nos queda x menor o igual, menos dividido menos da más, ley de signos, nos queda entonces 10 tercios. Por tanto, x debe ser menor o igual a 10 tercios. Desarrollemos ahora la segunda restricción. Ya no es una desigualdad. Debemos simplemente averiguar dónde el polinomio x2 más x menos 6 vale 0, es decir, resolver esta ecuación cuadrática y eliminar esos números del dominio para que no nos dé división por 0 allá en la función. Una ecuación cuadrática se puede resolver por la fórmula cuadrática o fórmula del bachiller, pero también a veces si uno logra factorizar el polinomio cuadrático la resuelve más rápidamente. En este caso, veamos si podemos factorizar ese polinomio cuadrático por ensayo y error. Es decir, buscando dos números que multiplicados den
el coeficiente constante y que sumados o restados den el coeficiente de la variable x, que en este caso es 1. Coloquemos entonces los signos. Aquí el x2 está positivo, entonces el primer signo se obtiene del producto de estos dos, más por más da más. El segundo signo del producto de estos dos, más por menos da menos. Ahora pues averiguamos dos números que multiplicados den 6 y que sumados o restados den el coeficiente de x, que es 1. Estos dos números son 3 y 2. Aquí en el primer paréntesis colocamos el mayor y en el segundo colocamos el menor de ellos. Y verificamos. 3 por menos 2 da menos 6. Y 3 menos 2 da 1, que es el coeficiente de x acá. Por tanto, la factorización está correcta. Después de factorizado, averiguamos dónde vale 0 cada uno de los dos factores que tenemos ahí. El primer factor, que es x más 3, vale 0, donde, pasando este 3 al lado derecho a restar, nos queda donde x es igual a menos 3. El segundo factor, que es x menos 2, este de acá, es igual a 0. Pasando este menos 2 al lado derecho a sumar, lo positivo, nos queda x igual a 2. Entonces esos son los dos números que debemos excluir del dominio de la función, porque en esos dos valores de x, en menos 3 y en 2, el denominador de la función se anula, da igual a 0. Vamos entonces ahora a la recta real desde menos infinito hasta más infinito a analizar el dominio de esta función. Ubiquemos el menos 3 está antes, lo voy a ubicar con una bolita para indicar de que ese número no está en el dominio, hay que excluirlo. Y luego ubiquemos más adelante el 2, también lo voy a ubicar con una bolita para indicar que no hace parte del dominio. Y voy a ubicar también al 10 tercios que proviene de la primera restricción. 10 tercios es mayor a 9 tercios, 9 tercios es 3, entonces 10 tercios es mayor a 3, 10 tercios está por tanto a la derecha de 2. 10 tercios está por acá en algún lado a la derecha de 2. Y voy a señalar los x que provienen de la primera restricción, que son los x menores o iguales a 10 tercios. Es decir, todos los que están atrás de 10 tercios. Cualquier x que esté por acá cumple la primera restricción del dominio. Por tanto, el dominio de la función f lo podemos escribir de la siguiente manera. El dominio de f se denota de esa manera. Sería igual a el intervalo desde menos infinito hasta menos 3, abierto el menos 3 para no incluir al menos 3. Unido el intervalo desde menos 3 hasta 2, abierto en ambos extremos para no incluir ni al menos 3 ni al 2. Unido desde 2 hasta 10 tercios, abierto en 2 para no incluir al 2 y cerrado en 10 tercios para incluir al 10 tercios. ¿Por qué se debe incluir al 10 tercios? Porque en la desigualdad acá, en la primera restricción, nos apareció x menor o igual a 10 tercios. El menor igual incluye el extremo del intervalo. Si por ejemplo hubiera estado estrictamente menor, no incluiría al 10 tercios. Ese es el dominio de la función. La respuesta correcta entonces para el dominio de esta función sería la respuesta D, la opción D.